Hola estudiantes, en el video anterior vimos la función sí, entonces vamos a continuar con el resto de las funciones que tenemos en este Excel que estábamos viendo. Entonces aquí tenemos la cantidad de ventas. ¿A qué se refiere con la cantidad de ventas? Queremos contar la cantidad de ventas que se realizaron. Aquí tenemos unas 40 filas, pero imagínense que ustedes tuvieran 10.000, 4.000, 20.000 filas, entonces sería un poco engorroso ver cuál es la última fila en la cual se termina. Entonces, nosotros consideramos como una venta cada una de las filas que están presentes aquí en nuestro Excel. Por tanto, en este caso lo que nosotros queremos es contar cuántas filas hay, básicamente. Contar la cantidad de filas que nosotros tenemos en este Excel que van a representar cada una de esas ventas. Y para eso, entonces, nosotros vamos a utilizar la función contar. ¿Y qué vamos a contar? Nosotros podemos contar, por ejemplo, el contar a nosotros nos va a contar aquellas celdas que tengan valores numéricos. Entonces, lo más recomendable es contabilizar una de esas celdas, ya sea la del valor neto, la del IVA, la del total, que nos va a representar cuántas ventas se hicieron. Porque eso es contar, nos cuenta las celdas con valores numéricos, no con valores de texto. Entonces, podemos seleccionar esta. Seleccionamos, cerramos paréntesis y nos va a decir la cantidad de ventas que se realizaron. El máximo total de estas ventas nos lo da, si se fijan, tenemos un valor neto, un IVA y un total. Por tanto, este total es el que representa realmente el valor para esta venta. Entonces, el total de ventas, el máximo de ventas, va a ser la suma de todas esas ventas. Pero aquí nos está diciendo el valor máximo que tuvo la compra, la venta por mayor valor. Entonces, en este caso, venimos y seleccionamos la función máximo de quién? Del total. Porque eso es lo que nos está pidiendo y obtenemos la venta con el mayor valor. Y la venta neta con el menor valor, pues utilizamos la función mínimo y seleccionamos el rango donde se encuentra el rango que nosotros queremos buscar, el menor valor. Y por aquí que nos están pidiendo el promedio del valor neto. Entonces, para nosotros determinar el promedio, también tenemos una función que se llama promedio. Venimos y seleccionamos nuestro rango. Podemos decir directamente, por ejemplo, G5, otra forma en la que nosotros vamos a ver cómo ponemos el rango, y el último es el G47. Y de esta forma, otra forma de utilizar también las funciones en las que ponemos directamente el rango que queremos. Si se fijan, aquí, en el momento que utilizamos el rango, que utilizamos como estamos trabajando con una tabla que tiene como formato tabla, él le tiene nombre igual rango neto, fue un nombre que le pusimos anteriormente a ese rango de valores para una vez seleccionarlo, poderlo seleccionar directamente por el nombre. Y estas son, digamos, que funciones más sencillas que tenemos en Excel. Promedio, sumar, contar. Funciones que no tienen asociado ninguna condición, por decirlo así. Entonces, es lo importante de esto, que nosotros aprendamos a utilizar esas funciones, no que nos aprendamos de memoria todas las funciones que existen, porque es difícil, es algo que quizás con el tiempo ustedes lo logren, pero no es algo que sea necesario, sino que lo importante en este momento es cómo nosotros sabemos trabajar con esas funciones. Cuando nos enfrentemos a Excel, queremos hacer algo, no sabemos cómo se hace, pero tenemos una idea. Entonces, como nos dicen, vamos a contar. Bueno, contar. Para contar debe haber alguna función que sea contar. Y ahí nosotros buscamos entonces nuestras funciones, que lo podemos hacer directamente, como siempre les hago, que pongo el signo de igualdad y voy poniendo, fíjense que pongo con, y me muestra todas las funciones que comienzan con. Y ahí vamos buscando la que nos interese. Si no, podemos venir aquí a fórmula, insertar función, y nos fijamos que aquí las funciones están categorizadas. Entonces, en función de lo que nosotros necesitamos hacer, buscamos. Nos muestra también las usadas recientemente, las que más hemos utilizado recientemente, y podemos ir entonces buscando según las que nosotros necesitamos. En estadística, por ejemplo, tenemos el contar. Tenemos el contar blanco, que nos va a contar en ese conjunto, en ese rango que nosotros definimos, nos va a contar las celdas que están en blanco, por ejemplo.
Pero además, asociada a estas funciones, tenemos también otras funciones que son las funciones, digamos, condicionales. Las funciones que van a estar condicionadas a determinada condición y nos va a permitir ya sea sumar, ya sea contar, ya sea promediar, ¿ya? Y entonces esas funciones son las que vienen más adelante. Como por ejemplo, aquí nos están diciendo cantidad por tipo de pago. ¿Qué nos están diciendo? Nosotros tenemos que contar la cantidad de ventas que se realizaron para el tipo de pago cheque y para el tipo de pago al contado. Para ese caso, utilizamos, ya sabemos que es contar, pero no sabemos, no nos sirve el contar que utilizamos arriba. Entonces vamos a ver y buscamos las funciones contar. Vemos aquí que tenemos contar, contar blanco, contar sí. Entonces nos está diciendo contar si pasa algo. Leemos y dice, cuenta las celdas en un rango que coinciden con la condición dada. Aquí ya vemos que tenemos una condición. Entonces seleccionamos contar sí, abrimos paréntesis y ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tiene como parámetros de entrada, como valores de entrada, un rango y un criterio. En este caso, ¿cuál sería nuestro criterio? Que el tipo de pago sea de tipo cheque. Entonces, el rango, ¿dónde nosotros vamos a ir a buscar ese rango? Pues los vamos a buscar en esa columna donde uno de sus valores, al menos uno de sus valores, diga cheque. Nos vamos a nuestra tabla y vemos tipo de documento, no es, pero tipo de pago vemos que dice cheque. Por tanto, seleccionamos el rango completo, punto y coma, y aquí ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una en la que podemos hacer referencia a la celda donde dice cheque y cerramos paréntesis. Y esto nos permite, por ejemplo, nosotros copiar. ¿Por qué? Porque ya ahora aquí, si aquí estaba N12, al copiar, como está utilizando una referencia relativa, recuerden que cuando copiamos hacia abajo, cuando copiamos en vertical, se nos va a cambiar el número y no la letra. Y nosotros queremos precisamente que se nos cambie el número en este caso. Y por eso aquí nos tomó cheque y aquí nos tomó contado. Si no nos dimos cuenta de hacer referencia a la celda, podemos aquí directamente escribir entre comillas la palabra cheque. Pero en ese caso, ¿qué sucede? Que si nosotros copiamos, no se nos va a copiar porque eso es un texto. Entonces aquí tendríamos que venir directamente y escribir contado. Y de esa forma estamos diciendo que la condición que nosotros queremos que se cumpla en ese rango es que sea igual a cheque. No ponemos el signo de igualdad porque cuando se utiliza el operador lógico de igualdad no es necesario poner. Nosotros vamos a utilizar cuando utilicemos mayor, menor o mayor y o menor igual. Esos son los valores cuando nosotros vamos a escribir. Mientras que sea igual, no necesitamos escribir el signo de igualdad. Entonces lo dejamos como lo teníamos anteriormente. Le decíamos N2 y así nos facilita en el momento de copiar. ¿Sí? Eso es en cuanto al contar. De la misma forma, trabaja ahora, queremos sumar por tipo de documento. Trabaja de la misma forma, con la diferencia en que en lugar de contar, ahora vamos a sumar, pero vamos a sumar teniendo una condición. Entonces, si sabemos que es sumar, vamos a buscar entonces a ver qué nos da sumar. Vemos aquí que tenemos varios sumar y efectivamente tenemos un sumar sí que nos permite al menos una condición, que nos permite una única condición que es lo que necesita. Vamos a ver aquí la diferencia con respecto al contar. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos un rango, un criterio y además un rango de suma. Como vemos, tenemos un parámetro más. ¿Por qué? Porque vamos a tener el criterio diferente a donde vamos a sumar. Es decir, nosotros ahora queremos sumar aquellos valores que se encuentren en aquellos valores netos, pero ¿de quién? De las ventas que hayan sido emitidas por vale. Por ejemplo, entonces, el vale lo tenemos en una columna y el valor neto lo tenemos en otra columna. Por eso es que tenemos un parámetro de más. Y el primer parámetro es el rango donde se encuentra el criterio. ¿Y cuál es el criterio? El tipo de documento. Entonces, vamos a nuestra tablita. Tipo de documento se encuentra aquí. Seleccionamos. Y ahora, ¿cuál es el criterio? Que sea vale. Entonces, nosotros podemos seleccionar directamente aquí. Ese es nuestro criterio. Y ahora tenemos que seleccionar el rango donde vamos a sumar. Y ese es el valor neto. Venimos aquí
valor neto. Cerramos, y entonces, ¿qué significa? Que aquí, ¿cómo es que va a funcionar? Viene aquí, por ejemplo, me suma estos dos, luego me suma este de aquí. ¿Por qué? Porque son los que coinciden en que son vales. ¿Ya? Y de esa forma nosotros podemos copiar hacia debajo y nos va a cambiar, y ahora ya no sería vale, sino boleta, y aquí sería entonces factura. Si queremos ponerlo, porque estamos hablando de dinero, clic derecho, formato de celda, y seleccionamos moneda, y seleccionamos peso, y nos muestra entonces los valores en formato de peso. Eso es en cuanto a suma. ¿Qué vamos notando nosotros? ¿Qué podemos notar ahora? Ya hemos visto 3 funciones con condiciones. Vimos la primera sí en el video anterior, y ahora estamos viendo un contar sí y un sumar sí. Pero ¿qué es importante notar aquí? Vuelvo y lo repito. En la función sí, la condición va asociada a una única celda. ¿Ya? Yo voy a verificar la condición en una celda. En las funciones de sumar sí, contar sí, promedio sí, contar sí conjunto, sumar sí conjunto, las condiciones se le aplican a un rango. ¿Ya? Es importante poder diferenciar esto. Entonces aquí ya sumamos, ahora aquí vamos a sacar ese promedio. Ese promedio sí. Porque nos están diciendo que según el nombre de obra vamos a promediar el IVA. También tenemos aquí un rango para el criterio y tenemos un rango para el promedio. Colocamos aquí la función promedio sí, que nos fijamos que tenemos varios parámetros. Tenemos un primer parámetro que es el rango, el criterio asociado a ese rango y el rango del promedio. Funciona igual que la suma, lo que en lugar de sumar va a promediar. ¿Y qué queremos? Es el tipo de obra. Entonces vamos al rango donde tenemos el nombre de obra, seleccionamos, punto y coma, ¿cuál es nuestro criterio? Venimos aquí, seleccionamos directamente para no cometer errores y que no sea más fácil a la hora de copiar. Y ahora nuestro rango de promedio es el que vamos a promediar y es el IVA. Y cerramos, y de esta forma entonces vamos a tener el promedio. No sé dónde lo escribí. Vamos a revisar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que utilicé otro elemento que no era el que yo necesitaba, y por eso es que me estaba dando este error que me estaba dividiendo por cero, porque es que no encuentra, seleccioné otros valores y no precisamente el nombre de obra. Entonces, borramos, seleccionamos y decimos promedio sí, nuestro rango, nuestro nombre de obra, ¿sí? Tenemos aquí nombre de obra, seleccionamos qué valor, este que tenemos aquí, es nuestro criterio, queremos que cumpla con ese nombre de obra, es decir, que nos va a promediar el IVA para ese único nombre de obra, y ahora entonces, ¿a quién vamos a promediar? Al IVA. Cerramos paréntesis, y ahora sí, debemos haber obtenido un resultado. Entonces, si queremos copiar a los demás, copiamos por la esquina inferior derecha, copiamos hacia debajo y nos va a ir cambiando los nombres de obra, porque vemos ahora que ya es N22, N23 y así sucesivamente. Y bueno, le damos el formato de celda que nosotros queremos. En este caso, moneda, sin cero y con el signo de peso. Y de esta forma estamos utilizando un promedio sí. Igual lo hacemos para, aquí utilizamos un promedio sí, ventas totales también por nombre de proveedor, obtenemos también un sumar sí, porque ya vamos a ver el nombre del proveedor. Ahora, vamos a ver este que es interesante. Vamos a hacerlo nuevamente. Aquí me dicen suma total del IVA según vale y cheque. Estamos viendo que aquí nos están uniendo el tipo de documento y el tipo de pago. Ya tenemos dos condiciones. ¿Qué hacemos en este caso? Utilizar un sumar sí.
no sería factible porque el sumar sí tiene una única condición. Nosotros podemos ponerle una única condición. ¿Que podemos utilizarlo? Sí, como no, pero ahí nos enredaríamos un poco porque entonces tendríamos que utilizar también con la función sí o con la función y para que nos valide ambas condiciones. Pero en las versiones más actuales de Excel, importante tener esto en cuenta, por si no lo encuentran, por si tienen una versión más antigua de Excel, puede que no lo encuentren. Hay algunas funciones que nos permiten sumar, contar, promediar, obteniendo más de una condición. Y en ese caso, tenemos para la suma, tenemos sumar sí conjunto. Todas aquellas funciones que ustedes vean que diga el nombre de la función primaria, por decirlo así, sumar, contar, promedio, por decirlo así, sí conjunto, es que ese sí conjunto me facilita a mí realizar más de una, tener más de una condición. ¿Sí? Entonces, probemos. Vamos a ver. Sumar punto. Fíjense que aquí tenemos sumar sí conjunto. Ahora vamos a ver qué nos dice esta información. Es importante, vuelvo y les digo, es importante aprender a interpretar la información que nos dan las funciones para nosotros poder utilizarlas. Ya, aprendernos de memoria no es lo recomendable, ¿sí? Entonces, marcamos aquí, ¿y qué nos está diciendo? Rango de suma. Ahora como que hay un pequeño, se cambiaron un poco el orden de los parámetros. Y lo primero que nos está pidiendo es el rango de suma. El rango es donde nosotros vamos a sumar. Y después nos está pidiendo los rangos y los criterios. ¿Sí? Entonces, lo primero es lo que vamos a sumar. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? El IVA. Por tanto, lo primero ahora que nosotros vamos a hacer es ir a seleccionar el rango del IVA. Seleccionamos, punto y coma, ¿y qué nos está pidiendo? El rango de criterio. Y ahora aquí el rango de los criterios ustedes lo pueden utilizar, no interesa el orden. Da lo mismo que sea primero el tipo de documento o que sea el tipo de pago, como ustedes quieran. Eso sí, cuando ustedes seleccionen el rango del tipo de pago, el criterio tiene que estar asociado al tipo de pago y no al tipo de documento, porque si no les da error. Entonces ahora seleccionamos, por ejemplo, el tipo de pago. ¿Cuál es el tipo de pago inicial que debe cumplir? Que sea cheque. Ups, me fui. Estábamos aquí. ¿Cuál es el primer tipo de pago? Que sea cheque. ¿Y qué me están pidiendo ahora? Un segundo rango de criterios, que es el tipo de documento. Venimos, seleccionamos el tipo de documento, punto y coma, y ahora queremos que sea vale. Y ahí seleccionamos. ¿Por qué en este caso no hacemos referencia a la celda? Pues bueno, aquí porque en la celda lo que tenemos son los dos valores, entonces ahí no tenemos cómo dividir esos dos valores. Y por eso es que lo escribimos. Y si copiamos, entonces lo que tenemos que hacer es en cada uno, debemos nosotros directamente cambiar el valor. Ahora en lugar de check, sigue siendo checker, en lugar de vale, es boleta. Boleta. Y así vamos arreglando los demás. Aquí tenemos factura. Seguimos con cheque, pero en el vale tenemos factura. Ahora vamos a cambiar y aquí ya no tenemos cheque, sino que tenemos contado. Y en vale seguimos teniendo vale. No hay ninguno que coincida. Ah, bueno, puse contador. Vamos a ver ahora si hay uno que coincide. Factura y contado. Entonces tenemos factura, factura, y en el cheque tenemos contado. Y por último tenemos boleta y contado. Aquí en el cheque cambiamos contado. Cambiamos a contado y en el vale ponemos boleta. ¿Por qué pueden notar que nos estén cambiando los valores constantemente? Porque recuerden que tenemos el valor neto, lo hallamos de forma aleatoria, por tanto cada vez que se ejecute, por decirlo así, cada vez que se refresque nuestro Excel, va a estar cambiando los valores. Entonces, de igual forma va a trabajar, muchachas, muchachos, el promedio sí conjunto. Nos va a tener un rango en el cual nosotros vamos a
seleccionar el rango que vamos a promediar y luego los rangos de los criterios. El que varía un poco quizás es el contar si conjunto. Contar si conjunto que va a tener el rango de criterios y el rango de criterio. En este caso, porque como no va a sumar nada ni a promediar nada, digamos que nos ahorramos un criterio. No sé, si queremos contar la cantidad de ventas que se hicieron para vale y cheque, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, rango, seleccionamos el rango de tipo de pago, decimos que sea cheque, se me perdió una aquí, decimos que sea cheque, y el segundo rango de criterio, vamos a seleccionar el tipo de documento, seleccionamos el tipo de documento y decimos que sea, por ejemplo, boleta. Y de esta forma estamos diciendo que 5 ventas coinciden para cheque y boleta. Vemos que tenemos digamos que un rango menos por hacer. ¿Sí? Entonces, continuamos con las funciones. Tenemos otras funciones que nos permiten, por ejemplo, calcular el késimo elemento. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros queremos saber, dinos, por ejemplo, los 5 primeros lugares. Nosotros ninguna función nos va a dar los 5 juntos, sino que la función me va a dar el primero, me va a dar el quinto. Las funciones por separado me va a dar el quinto, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. La función máxima nos permite obtener el mayor y la mínima el menor, pero no nos permite obtener el segundo mayor ni el tercero. Cuando queremos saber, por ejemplo, los 3 primeros lugares de algo, utilizamos los 3 primeros lugares de una lista de algo, utilizamos una función que se llama késimo mayor. ¿Y qué es lo que ponemos aquí? Pues esa matriz. ¿Y qué es esa matriz? Pues nada más y nada menos que nuestro rango, donde se encuentra nuestro rango. ¿Y qué representa la K? Pues la K es la posición que nosotros tenemos. En este caso, si queremos tener la 1, ponemos 1. Si queremos obtener el segundo lugar, copiamos aquí y lo que cambiamos es donde tenemos 1, cambiamos 2. Y en la última, donde tenemos el 1, cambiamos por 3. Y de esta forma, entonces, tenemos el késimo elemento. ¿Qué significa késimo? Esa K es el valor que ustedes quieran, es la posición que ustedes quieran en esa lista, ya sea la 1, la 5, la 10, la 20, la que ustedes quieran. Y lo mismo pasa con el késimo de menor, que entonces va a ir ahora de atrás para adelante. ¿Y qué utilizamos? K punto enésimo menor, no lo escribí completo, K punto enésimo menor, seleccionamos el rango, vamos a seleccionar por ejemplo este, que es el del IVA, punto y coma, y decimos que 1. ¿Qué significa ahora el 1? Que me va a estar dando el menor. Si queremos el segundo menor, pues aquí le ponemos un 2 y aquí le ponemos un 3. Y así nos va a estar dando los 3 últimos de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces, tomamos una pausita y estamos de vuelta. Entonces, seguimos con funciones. Vamos a ver otras funciones y vamos a ver cómo son funciones que nosotros podemos darle un nivel de complejidad como nosotros queramos. Ahora aquí tenemos 2 nuevas tablitas para calcular valores. ¿Qué nos están diciendo? Cantidad de tipo de pago. Pero vamos a ver qué nos está diciendo que es este valor que debemos dar en esta celda. Está desfasado. Entonces, agregué una columna más y entonces se nos desfasaron los valores aquí. Vamos a eliminar la columna. Y ahora sí coincide con la U6. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a contar la cantidad de ventas reportadas cuyo valor neto esté por encima del valor promedio calculado en la celda M9. Es decir, el valor que nosotros calculamos aquí. ¿Ya? Ahora estamos viendo cómo nosotros vamos a contar con una condición. ¿Ya? Vamos a contar con una condición asociada a ese contar. Y ahora no vamos a decir el contar siempre que sea igual a algo, sino que ahora vamos a utilizar ese operador lógico mayor o igual.
vamos a ver que tiene alguna que otra diferencia en el momento de escribirlo. Entonces, cantidad de pagos, ¿ya? Cantidad de pagos que estén por encima del promedio. Si yo lo que quiero es, la condición mía es ver los números de ese promedio, de ese valor total, porque que estén por encima del promedio, el promedio lo calculamos, ¿sí? Al valor neto, por tanto, ese promedio es el valor neto, ahora queremos saber cuáles son las ventas que estuvieron por encima de ese. Nuestro rango de criterio va a estar en ese valor de ventas. Recuerden que cada fila representa una venta. Entonces, cada una de esas filas para mí es una venta. Yo puedo, cada vez que yo quiera contar esa fila, yo me voy a la columna que yo necesite en ese momento. Entonces, si yo lo que quiero es comparar un precio, un valor neto, yo tengo que irme a la columna donde yo tenga ese valor neto. A no ser que les diga el valor total, pero lo que quiero ver es que, lo que quiero que vean es que tienen que ir a una columna donde tenga números, ¿ya? Porque yo voy a comparar con números ahora. Y este valor promedio es calculable, yo no sé cuál es. Por tanto, tengo que hacer referencia a la celda donde yo calculé ese valor. Yo no lo puedo hacer referencia a un número fijo, porque yo no sé qué número es. Eso es para que vean algunas de las restricciones que tiene esta función en el momento de utilizar. Es la misma forma, se utiliza la misma forma de contar, sí, que ya vimos, pero tiene algunas que otras restricciones que debemos tener en cuenta. Entonces, venimos aquí y decimos, es igual a, sabemos ya que es contar sí. El rango, vamos a medir la cantidad, es en, disculpe, es en esta de aquí, cantidad de las ventas superior al promedio. Vamos aquí, venimos al contar sí. ¿Sí? Contar sí, como es el valor neto, nos venimos, seleccionamos nuestro rango. Nuestro rango es nuestro valor neto. Punto y coma. Ahora ya no va a ser igual a un valor, sino va a ser superior. Dice superior al promedio. Y el promedio lo tengo aquí. ¿Cómo nosotros hacemos para escribir aquí? Se fijaron que anteriormente cuando yo decía cuando yo quería validar que fuera igual a algo, yo lo escribía entre comillas. Nosotros vamos a seguir escribiendo entre comillas ese operador lógico. Lo vamos a escribir entre comillas. Yo quiero que sea mayor igual podemos poner. Ahora, yo tengo que hacer referencia a una celda. Si yo pongo aquí la celda directamente, si yo voy a ir a hacer aquí, yo estoy aquí todavía y voy a ir a hacer referencia a la celda directamente, no me permite. Si yo lo pongo directamente N9, vamos a ponerlo N9, directamente me va a dar error. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pero yo necesito poner la celda, porque estoy diciendo que sea mayor o igual a un número, pero un número que yo no sé, sino que está en una celda. En ese caso, yo necesito unir esto que está aquí a esto que está aquí y que me lo tome el Excel como una única cosa. Y en ese caso, yo voy a utilizar el símbolo +, para concatenar ese elemento y crear una condición. Y de esta forma me cuenta las ventas que estuvieron por encima del promedio. Si yo quisiera hacer esto mismo, por ejemplo, vamos a copiar esta misma fórmula al lado. Si yo quisiera hacer esto mismo para un número fijo, que yo diga, no sé, las ventas que están por encima de 20.000, entonces, ¿cómo yo haría esto? Seguiríamos poniendo nuestros comillas, abierta y cerrada, y yo digo mayor o igual que 20.000, por ejemplo. Pero en este caso, yo puse un número fijo, y al poner un número fijo, lo pongo dentro de las comillas. Pero yo dentro de las comillas no puedo hacer referencia a una celda. Entonces, en ese caso, me quedaría como lo tenemos aquí. Y eso es para contar cuando necesitamos entonces agregar una celda. Vamos a concatenar con el +. Y aquí en esta celda nos está diciendo la cantidad de tipos de pago. Pero arriba hay una pequeña aclaración. Tener en cuenta que donde nosotros tenemos los tipos de pago, hay celdas vacías. Entonces nosotros necesitamos contar. Ya yo les había dicho esos tipos de pago. No, por eso no podemos contarlos en otro lado.
los tipos de pago no es lo mismo que si yo dijera vamos a contar las ventas. Las ventas sabemos que cada fila representa una venta. Pero ahora nosotros queremos saber de esas ventas, cuáles ventas fueron hechas con un tipo de pago, cuyo tipo de pago se escribió, se dijo cuál era. Si vamos a nuestra tabla, nos fijamos que el tipo de pago tiene algunas celdas vacías. El contar no me sirve porque yo tengo que contar en esa columna y esa columna no tiene números, tiene texto. Entonces, el contar no nos permite a nosotros contar texto. Para eso, tenemos otra función que se llama contará. Contará, fíjense, aquí la tenemos y lo que nos pide única y exclusivamente es los valores que nosotros queremos contar o en su defecto el rango. ¿Cuál es el rango? El tipo de pago. Seleccionamos, cerramos paréntesis y aquí nos dio entonces la cantidad de ventas que se hicieron con un tipo de pago determinado, con cualquier tipo de pago, pero que sí fue un tipo de pago que se dijo cuál era. Si se fijan, aquí tenemos 36 y aquí tenemos cantidad de venta 43. Si nos damos cuenta, hubo 7 ventas que se hicieron donde no se especificó cuál era el tipo de pago. ¿Sí? Eso es en cuanto a las funciones que nosotros vamos a utilizar aquí. Tenemos otras funciones también que nos permiten, que es una ventaja, por decirlo así, utilizar una tabla con el formato de tabla. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que nosotros a una tabla podemos adicionarle, si nosotros queremos adicionar filas, fíjense que nos va a llenar valores. Nos va a seguir con el mismo formato que nosotros teníamos en esta fila, porque ya tenemos ese formato de tabla. ¿Por qué me crea todos estos valores? Porque como esto lo creamos de forma aleatoria, todos estos valores de aquí están al final en función de este neto y por eso no nos crea. Estos valores de aquí se tendríamos que llenarlo, pero lo que hace es tomarnos la ventaja que nos da cuando nosotros tenemos este formato de tabla. La ventaja que nos da es que nosotros podemos agregar columnas y van a seguir con el mismo formato. Ya sé que va a tomar el mismo formato de las funciones que están hechas, el mismo formato en cuanto al formato de texto, visual, de la fila, al igual que si yo creo una nueva columna. Pero, además de eso, nos permite agregarle funciones como de totales, la suma total en forma vertical, un contar de forma vertical, varias funciones. Y esas funciones las podemos crear al final de la tabla, pero siempre seguirán al final de la tabla. ¿Qué les quiero decir? Si yo por aquí inserto, por ejemplo, vamos a ver si nos sale, una suma en la que yo voy a poner esta suma de aquí. ¿Ya? Yo sumamos, ahora yo quiero, en este caso ya me lo tomó por defecto como una suma. Vamos a ver si yo logro que no me lo tome. Ahí no me lo tomo parte de la tabla todavía. Entonces, si yo voy a adicionar una columna nueva, me va a dar error. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo un valor aquí, ¿ves? Me lo saltó esa suma y después me da estos valores. Y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que nosotros agreguemos unos subtotales debajo y si yo sigo agregando filas, esos subtotales sigan siendo abajo y me permitan agregar filas. Para eso, tenemos dos opciones. Una, en la cual seleccionamos nuestra última fila de la tabla. Cuando yo selecciono, fíjense cómo me muestra esto. Aquí yo despliego y yo digo totales. Y yo le puedo decir suma, promedio, recuento, lo que yo quiera. O también, una vez seleccionado, digamos que este es el acceso rápido, la otra forma es clic derecho, voy a tabla y digo fila de totales. Si yo no hago esto, si yo por ejemplo marco la fila más abajo de la tabla y doy clic derecho, fíjense que no tengo la opción de tabla. ¿Ya? No tengo la opción de tabla, por tanto debe ser siempre en la última fila o por aquí o con el clic derecho. Si venimos aquí, ven, ahora me salió tabla, digo fila de totales. ¿Y qué ventaja tiene esto? Miren, ahora me muestra una lista desplegable con lo que yo quiero sumar. Vengo aquí y yo digo, aquí yo quiero que sea el promedio, aquí yo quiero que sea el máximo, aquí yo quiero que sea el mínimo. ¿Ya? Ahí yo voy utilizando lo que yo quiero aquí. Quizás podemos poner
un recuento, ya lo tenía porque como no puede ni sumar, ni restar, ni promediar, lo que está haciendo es contar. Ahora, si yo quiero aumentar más filas, yo puedo agregar más filas a mi tabla y mi total continúa al final de mi tabla. Esto es una ventaja que tenemos cuando utilizamos tablas con formato de tabla. Eso es en cuanto a las funciones. Pero también vimos en los videos para las evaluaciones formativas otro tema que era relacionado con la validación de datos. Esta validación de datos, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir a nosotros restringir determinadas cosas al trabajar en nuestro Excel. Nos va a permitir, por ejemplo, que nosotros le digamos al usuario, mira, en estas celdas únicamente puedes escribir números enteros y si el usuario escribe otro valor, se lo va a decir y le va a dar un error. Podemos decir, mira, en esta celda nosotros queremos que escribas números que se encuentren en un rango de valores. Si escribe otra cosa, le va a dar errores. Pero también le podemos decir para que nos muestre valores, seleccione valores desde otra lista y así no escriba un valor o escriba un valor que no es. Esas son algunas de las ventajas que nos dan a nosotros la validación de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para validar datos, aquí nos está diciendo que queremos mostrar una lista. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para mostrar esa lista? Por ejemplo, queremos mostrar los nombres de obra, pero vemos aquí que los nombres de obras están repetidos. Si nosotros hacemos referencia a esa lista, nos va a mostrar lo mismo muchas veces. Nosotros queremos que nos muestre los 4 o 5 nombres que aparecen. En este caso, una cosa que podemos hacer, y no necesariamente se lo van a decir en un certamen o en una tarea que lo hagan de esa forma, sino ya son habilidades que vamos tomando por el camino. Copiamos esa columna, disculpen, la pegamos. Ven que aquí hay nombres repetidos. Ahora nosotros queremos eliminar esos nombres repetidos. Venimos aquí a datos, vamos a esta opción de aquí, que tenemos aquí, esta que estoy marcando, quitar duplicados. Seleccionamos, continuamos con esta misma, quitar duplicados. Y vemos cómo nos quita los duplicados. Siempre nos deja como enunciado la primera. Entonces, si nosotros queremos quitarle ese formato, venimos aquí, mire, selecciono por este lado, arrastro hacia mi izquierda y aquí le digo rellenar con formato. Así me rellena el formato, pero no me elimina los valores. Y aquí ya yo tengo una lista. Tenemos con nombre de obra y nos hace falta el tipo de documento. El tipo de documento sabemos que son 3, pero lo sabemos ahora que estamos trabajando con un ejercicio de pocos valores. Imagínense un ejercicio con muchos valores y nosotros no sepamos identificar exactamente cuántos hay. Entonces, en ese caso, hacemos lo mismo. Copiamos, pegamos y eliminamos duplicados. Venimos aquí, quitar duplicados y si queremos dejarle con nuestro formato, quitarle el formato, venimos y decimos rellenar solo formato. Y ya tenemos, digamos que la lista que necesitamos para nuestra validación de datos. Venimos aquí mismo debajo del quitar duplicado tenemos la validación de datos. Validación de datos. Aquí tenemos los criterios para esa validación. Decimos lista, seleccionamos el origen de la lista, tipo de documento, venimos aquí, seleccionamos. Y ahora aquí tenemos un mensaje de entrada. Este mensaje de entrada nos facilita a nosotros que decirle al usuario, mira, seleccione los valores de la lista. Ya estos valores están porque los había hecho anteriormente esta misma validación, ¿sí? Y en mensaje de error vamos a decirle, mira, no puedes seleccionar otra cosa. Y este error, cuando tenemos esta crucecita, con el estilo alto, significa que sí o sí necesita que seleccione un valor de esa lista. Aceptamos. Y si venimos aquí, efectivamente nos está mostrando el tipo de documento. Y lo mismo hacemos para el nombre de obra. Agregamos validación de datos. Decimos que lista. Seleccionamos la lista, en este caso es esta. Y damos aceptar. Y nos muestra. Fíjense que aquí yo no le puse prioridad alta. Entonces si yo selecciono o si yo quiero escribir otra cosa, igual, en este caso sí, a ponerle restricción alta, no me va a dejar escribir nada más. ¿Sí? Eso es en cuanto a la validación de datos.
¿Y qué estamos viendo aquí? Pues aquí me está diciendo que yo debo calcular el promedio del valor neto según estos dos valores que yo seleccioné aquí. Y ahora va a ser una validación en función de algo que nosotros vamos a seleccionar. ¿Sí? Ya no, yo no le voy a escribir directamente, sino es como para hacerlo más automático. De esta forma estamos logrando automatizar más nuestro Excel, que nos sirva no solo para un ejemplo, sino que nos sirva para los valores que seleccionemos. En este caso, vamos a promediar. Vemos que tenemos un promedio con dos condiciones. Entonces nos acordamos que si tenemos más de una condición, es un promedio si conjunto, o al menos una suma si conjunto, o un contar si conjunto. Entonces venimos y decimos promedio si conjunto, que queremos promediar, nos está diciendo el valor neto. Venimos a nuestro valor neto, seleccionamos hasta aquí, porque estos no lo hemos llenado todavía. ¿Y qué nos está diciendo? Nuestro rango de criterio. Nuestro rango de criterio se basa en ¿qué? En el tipo de documento. Entonces vamos al tipo de documento, seleccionamos el rango y ahora decimos que es igual a ¿quién? Al valor que se encuentra en esta celda. En esta celda de aquí. Punto y coma. Ahora queremos el nombre de obra. Vamos a nuestro nombre de obra. Seleccionamos nuestro rango. Punto y coma. Y el valor que nosotros escogemos. Cerramos. Y nos está dando este error porque evidentemente aquí no hay ningún valor. Entonces, por eso es que no nos está funcionando. Para eso escogemos aquí un valor. Y fíjense cómo automáticamente me cambia ese valor. Vemos aquí, podemos hacer combinaciones y nos está cambiando los valores aquí debajo. Déjenme quitarle la validación de datos para que no me muestre ese valor, este mensaje de entrada, y así puedan ver cuando cambien los valores, porque si no, no lo están viendo. Le quitamos este mensaje de entrada y ahora vemos aquí, selecciono como me está cambiando, entonces es que me está cambiando de forma automática los valores, entonces ya como que estamos automatizando más el Excel, ya no es como aquí que lo estábamos utilizando, por ejemplo, únicamente para vale y cheque, boleto y cheque. Fíjense que esto mismo, que lo tuvimos que hacer aquí y hacerlo para cada una de las condiciones, en este caso porque eran 6 combinaciones, pero imagínense que aquí serían, tenemos 5 por aquí y tenemos 3 por aquí, 5 por 3, 15, tendríamos 15 combinaciones, imagínense, entonces tendríamos que hacer 15 filas y hacer la función para 15, y entonces ahí ya se vuelve un poco más complicado. Y estos son pocos valores, imagínense cuando ustedes tengan más valores a seleccionar. Y de esta forma lo hacen mucho más dinámico, mucho más automático después para que el usuario pueda trabajar. Lo mismo aquí con contar la cantidad de ventas. Vamos a contar la cantidad de ventas según esto y esto. Ya vemos que tenemos más de una condición, por tanto tenemos que usar ese contar si conjunto. Venimos y decimos contar si conjunto. Nuestro primer rango de criterios es el tipo de documento. Nos vamos a el tipo de documento. Tipo de documento y cuál es el valor que tiene que cumplirse, que sea igual a esto que tenemos aquí. Punto y coma, nuestro rango ahora es el nombre de obra. Venimos al nombre de obra, seleccionamos punto y coma, ¿cuál es el valor que ahora vamos a seleccionar? Pues este valor de aquí. Y ahí nos cuenta, ahora vamos a contar, ahora queremos jugar con boleta y los troncos y nos dice, mira, tiene 4 ventas para ellos. Vemos así, de esta forma logramos más automatización y más dinamismo en nuestro Excel. Si seguimos, aquí abajo veíamos que decíamos aplicar formato condicional. Mira, el formato condicional nos facilita a nosotros, ¿qué nos facilita? Pues lograr una mejor visualización de lo que estamos viendo. Nosotros podemos seleccionar donde queremos aplicar nuestro formato condicional, venimos a inicio, formato condicional y tenemos diferentes reglas. Podemos utilizar iconos. Aquí, iconos, ¿ven? Aquí los puso de forma automática.
¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo es que el Excel trabaja en este sentido? Pues lo que hace es dividirlo en 0,33. Es decir, la flecha verde me está mostrando los que se encuentren en el 33% superior de esa lista. Ahí me está mostrando la flecha verde. La flecha amarilla me está mostrando los que se encuentren en el 33% siguiente. Es decir, desde los primeros es más o menos hasta 70, los otros es de 40 a 70, y de 30 a 70, y los próximos que estén por debajo del 30% son las flechas rojas. Es decir, el primer 33% es una flecha amarilla, el segundo 33% es una flecha, disculpe, el primer 33% es una flecha roja, el segundo 33% es una flecha amarilla y el último 33% es una flecha verde. Es la forma en que hace de forma automática el formato condicional. Y así para todos, siempre que ustedes quieran, un formato condicional, escala de colores. Si quieren utilizar, por ejemplo, la barra aquí si quieren utilizar la barra de datos, aquí no, sino aquí donde tenemos los números, utilizamos para que nos muestre ese formato condicional, ya están los valores establecidos. Y así ustedes pueden jugar con ese formato condicional. Y eso es todo lo que teníamos en el Excel de hoy. Nos vemos en la próxima clase.